días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos y seguidores de mi canal Aprendiendo Inglés con Actitud. Hoy les traigo esta clase de los pronombres en inglés. Esta clase es dirigida a todos los estudiantes que estén en un nivel básico para comprender, ¿verdad? Y adoptar y aplicar, ¿verdad? Estos pronombres de manera correcta, de manera apropiada en el habla del inglés. Estos pronombres son muy usados y acá queremos darle luces al respecto. ¿Okay? Vamos a comenzar con la clase. Pronombres personales y ejemplos. Los pronombres personales son archiconocidos y los tenemos acá, ¿verdad? Como por ejemplo el I. El I es yo, pero si lo colocamos en un contexto, ¿verdad? Como tenemos en esa oración acá, I am happy. I am happy significa yo soy feliz o estoy feliz. ¿Okay? Entonces también tenemos que el I es un pronombre cuya pronunciación es parecida como que si tú unieras la A en el español, en el castellano, con la I. ¿Ok? I. Si con eso lo unamos al verbo to be am, ¿verdad? Sonaría I am. I am. ¿Ok? Entonces acá tenemos la oración I am happy. El otro pronombre personal es you. ¿Qué es el you? El you es el pronombre personal que significa tú o usted. Contextualizado en una oración, you are tall. You are tall. Tú eres alto o usted es alto. ¿Ok? Dice allí en esa oración. Entonces, continuamos con el he. He. Cuando ustedes vean una palabra que comienza por H y es seguida de una vocal, la pronunciación la van a hacer como una J. ¿Ok? En este caso, he, que es él, género, él, persona. La oración que tenemos acá para he es he is handsome. He is handsome. Él es guapo. ¿Ok? Acá continuamos con el pronombre personal she. El she es o significa ella. She is pretty. She is pretty es ella es bonita o ella es guapa. Entonces recordamos que el she es el pronombre personal que sustituye a un nombre femenino de características femenina. Luego continuamos con it. ¿A qué significa o a qué se refiere el it? El it es un pronombre personal que sustituye a un animal o a una cosa. Le llamamos neutro porque a la hora de traducirlo al español, ¿verdad? Podemos decir eso o ello o simplemente se omite. ¿Okay? Por ejemplo, está aquí, ¿verdad? It is cold today. Hoy hace frío o está frío hoy. Como ustedes pueden ver, allí no se traduce el it. No se dice ello, no se dice eso. Simplemente se omite. En el español no se nombra. Sin embargo, sí sabemos que se está haciendo referencia en el contexto de la conversación a algo. En este caso es el frío, el clima, pues. Posteriormente tenemos el we. El we es un pronombre personal nosotros. We. En la oración que tenemos acá es we are tired. We are tired. We are tired significa nosotros estamos cansados. Tenemos otro you que se escribe igual al anterior, se pronuncia igual. Pero, ¿cuál es el significado? En este primer you,
dijimos que significa tú y usted. Y en este segundo you significa vosotros o ustedes. ¿Ok? O me preguntarán, ¿cómo sé yo distinguir uno del otro? Eso lo podemos saber a través del contexto de la oración o de la conversación. ¿Ok? Si yo estoy hablando con un grupo de personas y digo, I need to talk to you, yo necesito hablar con ustedes. Pero si me enfoco en una sola persona, la miro a los ojos, dirijo mi frente, mi mirada, mi rostro hacia ella y digo la misma oración, I need to talk to you, ahí estoy diciendo, yo necesito hablar contigo. ¿Ok? O you are my best friend, por ejemplo. Tú eres mi mejor amigo. Entonces, ahí me estoy refiriendo a una persona. Pero si yo digo a un grupo de personas, you are my friends. Tú eres, o ustedes son, perdón, mis amigos. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, lo que te va a decir a ti, lo que te va a, a indicar cuál es uno y cuál es el otro, es el contexto de la oración. Si es una oración, ¿ok? El contexto de la conversación, si es una conversación entre varios interlocutores. ¿Ok? Pero si es una sola oración aislada, es difícil, ¿verdad?, saber a cuál se refiere. ¿Ok? Tiene que haber siempre un contexto que te indique diferencia si es you de ustedes o you de tú. Entonces, tenemos el ejemplo acá. You are angry. You are angry significa vosotros estás enfadados. O ustedes están enfadados, molestos. ¿Ok? Por último, tenemos acá el they. They. ¿Ok? Repeat after me. They. The pronunciation is they. ¿Ok? Mucha gente, muchas personas tienden a pronunciarlo de una manera que no es la indicada, ¿verdad? Pero la pronunciación tiene que ser como una D, D, D. Como que si estuvieran o fuesen a pronunciar la D de dedo, pero con una entonación mucho más arraigada. They. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa they? They significa ellos o ellas. Pluralizado estamos indicando a un grupo de personas. O pueden ser dos personas incluso. Siempre y cuando sea plural. Y puede ser tanto personas masculinas como personas femeninas e incluso animales. ¿Ok? Ah, pero usted no dijo que el it se refería a solamente a animales y a cosas, que solamente él era ese que sustituía a animales o cosas. Bueno, el it te viene a sustituir a animales o cosas, pero de manera singular. Cuando estos sean de manera plural, lo vas a sustituir solamente con el pronombre personal they. ¿Ok? Que es el que puede pluralizar a tercera persona plural. ¿Ok? Tercera persona plural es el they. Y pues el ejemplo que tenemos acá del they es they are at the cinema. Ellos están en el cine. Estos son, amigos, los pronombres personales. Continuamos con los pronombres objetivos y ejemplos. Aquí tenemos el me, ¿verdad? ¿Qué es el me? El me significa mi, ¿verdad? Nuestra pronunciación en el castellano nos lleva a pronunciarlo muy similar o igual a cómo se pronuncia en el inglés. Me, en inglés, me, y él significa mí, como también se puede significar me. ¿Ok? Como ustedes saben, el castellano es un idioma que tiene muchas opciones, es decir, las palabras, las frases, las oraciones. ¿Ok?
y esto permite a que tenga distintos significados, distintas formas de decirlo. Pero entonces, ¿qué son los pronombres objetivos? Los pronombres objetivos son, o mejor dicho, en ellos recae la acción del verbo, ¿ok? Y generalmente su uso es después del verbo o de una preposición. ¿Cómo es eso? Bueno, acá ustedes tienen en el primer ejemplo, es una pregunta que dice, Can you help me? Can you help me? ¿Puedes tú ayudarme? ¿Ok? Ese help, que es el verbo, viene a preceder el pronombre objetivo me. ¿Ok? Can you help me? Que si tú puedes ayudarme. La acción help de ayudar, ¿verdad? Este verbo que tenemos acá viene a recaer sobre mí, ¿ok? Haciéndome una interrogante, ¿ok? Una pregunta. Entonces, pronombres objetivos son pronombres que son objetivos del verbo, ¿ok? Son una finalidad del verbo. Y pues el verbo recae sobre ellos. Comúnmente el uso o generalmente el uso viene después del verbo o una preposición. Continuamos con el siguiente pronombre objetivo, que es you. You significa a ti, a usted. I can help you, tenemos acá en el ejemplo. I can help you. ¿Qué significa eso? Puedo ayudarte. ¿Ok? Yo puedo ayudarte. Entonces, como también puede ser, si nos referimos a una persona que tratamos de usted, puedo ayudarle o yo puedo ayudarle. ¿Ok? Como les dije, el pronombre objetivo o los pronombres objetivos van después del verbo. Aquí tenemos el sujeto, el I, el can es un verbo modal, el verbo principal el help, y luego viene el pronombre objetivo. ¿Okay? Luego tenemos el him. El him es un pronombre objetivo que se refiere a él, a una persona de género masculino. ¿Okay? Can you see him? Es el ejemplo. Can you see him? Can you see him significa puedes verlo. Si puedes verlo, ¿verdad? Establece la diferencia de que no es puedes verla, sino es puedes verlo, ¿verdad? Se refiere a quién? A una persona masculina. Luego tenemos el her, que este viene a hacer la referencia a ella, a una persona femenina, ¿verdad? Femenina en este caso. Give it to her. Give it to her. Dáselo a ella. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver que aquí hay dos pronombres objetivos. Uno es el it, ¿verdad? Que es el que viene exactamente después del verbo, que es dáselo. Ese lo se refiere a algo. Puede ser un regalo, puede ser algún objeto, alguna cosa, ¿verdad? Que se le está dando a ella. Entonces, este to que vemos acá después del it es una preposición. En nuestro castellano significa a, ¿verdad? O es el uso que se le está dando acá. A. Y aquí, después de esta preposición, es que vamos a encontrar el her, que es el pronombre objetivo. Entonces, como les dije previamente, los pronombres objetivos se usan después del verbo o de una preposición. ¿Ok? Que sigue, por supuesto, después del verbo principal. Luego tenemos el it. ¿Ok? A ello, a eso, ¿qué se refiere? Para eso es para hacer referencia a animal o cosa. Give it a cake, es el ejemplo. Give it a cake. ¿Qué significa eso? Dale una patada. Vemos ahí en negrita cómo es reflejado el pronombre objetivo. Give es el verbo. ¿Okay? Luego tenemos el as. As viene a ser a nosotros. Es el pronombre objetivo, ¿verdad? Que viene a ser una proyección, una equivalencia del pronombre personal we. ¿Ok? Can you see us?
Can you see us? Es el ejemplo del us. ¿Ok? Can you see us? ¿Nos puedes ver? O puedes vernos. También podríamos decirlo de esa manera. ¿Puedes vernos? La pregunta. Ese nos viene a representar el us. ¿Ok? El significado de nos viene a significar el pronombre us. No importa en qué posición, ¿verdad? Cuando se traduce esté el us. Lo importante en tu caso, que quieres aprender el idioma inglés, es saber el uso del o de la palabra en inglés. ¿Ok? ¿Dónde se utiliza esa palabra en cuestión en el inglés? La traducción del castellano puede tener muchas inflexiones. ¿Ok? Incluso la podemos moldear como nosotros queremos, siempre y cuando no pierda el sentido. Pero en el inglés, que es el idioma objetivo, ¿verdad? En este caso, el target language, ese es lo importante, saber dónde utiliza o dónde se utiliza dicha palabra. Luego tenemos el you, que es el otro you, ¿verdad? Recuerden que aquel es de a ti, a usted. Este viene a ser el de ustedes, a ustedes, pues, o también a vosotros. Entonces, el ejemplo que viene a darse acá, que les coloqué acá, es I see you. I see you. ¿Qué significa I see you? I see you significa los veo. Yo los veo. ¿A quién? A ustedes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estamos utilizando el pronombre objetivo you acá. Luego, por último, tenemos el them. El them viene a representar a ellos. ¿Ok? A ellos. ¿Verdad? Puede ser a ellas también, como le dije anteriormente, que puede referirse tanto a género masculino como a género femenino. Personas, mujeres u hombres. He can help them, es el ejemplo. Él puede ayudarlas o él puede ayudarlos. ¿Ok? Entonces, él los puede ayudar. Eso significa el de que se refiere a él. Vamos a continuar con los siguientes pronombres, que son los pronombres posesivos y ejemplos. ¿Ok? El primero que tenemos acá es el mine. El mine viene a significar mío. ¿Ok? Pero primero vamos a darle una breve definición y uso de los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos, ellos vienen a ayudarte a indicar, a decir cuando algo, ¿verdad? Es tuyo o de alguien. ¿Ok? Cuando algo es tuyo o de alguien. Entonces, ellos vienen a ayudarte a expresar eso, pero al igual que los adjetivos posesivos lo hacen. Entonces, como tú sabes cuando yo utilizo un adjetivo posesivo o cuando utilizo un pronombre posesivo. La diferencia va a estar que estos pronombres posesivos se utilizan una vez ya se haya nombrado el sustantivo. So, this book is mine. El sustantivo es book. Libro. Ya se nombró. Luego voy a utilizar un verbo to be, ¿verdad? Correspondiente a ese sujeto que ya dije previamente. En este caso es singular, por eso utilizo is. Y luego expreso la posesión de quién es. En este caso es mío. This book is mine. Este libro es mío. Es allí que yo establezco la diferencia del pronombre posesivo con los adjetivos posesivos. Fíjense que acá, en los adjetivos posesivos, el my, que significa mi, ¿verdad? This is my house. Esta es mi casa. ¿Cuál es el sustantivo acá? House. ¿Está después o antes del adjetivo posesivo? Está después. Mientras que en el uso, ¿verdad?, de los pronombres posesivos, el mine se está usando después que se nombró el sustantivo book, en este caso, en este ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, amigos.
Los pronombres posesivos van después del sustantivo. Generalmente, casi siempre se utilizan después de un verbo to be. Se nombra el sustantivo, se enlaza luego con un verbo to be y luego se nombra. ¿Ok? Si yo voy a decir, este libro es mío, digo, this book is mine. Si lo voy a decir que es tuyo, pregunto, ¿is this book yours? ¿Is this book yours? ¿Es este libro tuyo? En este sentido estoy utilizando el pronombre posesivo al final. Como ustedes saben, para hacer las preguntas, coloco primero el verbo to be, luego el sujeto, en este caso sustantivo book, y luego yours, que es un pronombre posesivo. Se refiere o significa tuyo o suyos. His, continuamos con el his. El his es para indicar suyo, ¿verdad? Cuando algo es suyo, pero de una persona masculina. This bicycle is his. Esta bicicleta es suya o es de él. ¿Ok? Esta bicicleta es de él. Para ser más específico, ¿verdad? Como que corresponde a de quién es la bicicleta. En este caso, una persona masculina. Luego tenemos el hers. Hers. ¿Qué significa el hers? Suyo. Al igual que el his. ¿Cuál es la diferencia? Que este va a ser, a decir mejor dicho, que el objeto, ¿verdad? La cosa es de ella, de una persona femenina. The dress is hers. El vestido es de ella. Luego tenemos el his, que viene a significar su, ¿verdad? Que es suyo o suya, pero se refiere a un animal o a una cosa. ¿Ok? El ejemplo que tenemos acá es The house is X. The house is X. The house is X. ¿Por qué entre paréntesis se coloca acá the cats? Coloqué the cats para especificar, ya que es una oración aislada, ¿verdad? Que está fuera de contexto, para que ustedes puedan visualizar que se trata de la casa del gato. La casa es suya. Entre paréntesis coloqué aquí que es del gato. ¿Ok? Entonces el X se utiliza para decir que algo es de pertenece a una cosa o a un animal. Ours, ours. Este ours significa nuestro o nuestra. ¿Ok? Como también puede ser, se coloca la S o coloco la S entre paréntesis, ya que puede ser nuestros o nuestras. ¿Ok? A la hora de traducir. Eso depende si es singular o plural el sustantivo que estamos utilizando. The suitcases are ours. Las maletas son nuestras. ¿Ok? En ese sentido, ahí estamos utilizando luego del verbo to be are. ¿Por qué? Porque el sustantivo es plural. El verbo to be llamado a utilizar cuando el sustantivo sea plural es el are. ¿Ok? Mientras que en el singular es el is. Luego tenemos el otro yours. Yours. Ese yours es suyo o tuyo. ¿Ok? Entonces, tú vas a expresar, cuando yo voy a expresar en este caso, que algo es tuyo. These seats are yours. Estos asientos son vuestros o de ustedes, pero tuyo acompañado de otras personas. Por ejemplo, the house is yours. La casa es de ustedes. Recuerden que este es para siempre. El segundo you, el segundo yours, el segundo your es para referirse en todos los pronombres a ustedes. Luego tenemos por último de los pronombres posesivos el theirs. El theirs viene a significar suyo. ¿Pero suyo de quién? Suyo de ellos.
tercera persona plural. ¿Ok? Puede ser ellos o ellas, tanto género masculino como género femenino. This pencil is theirs. Este lápiz es de ellos. This pencil is theirs. ¿Ok? Estos son los pronombres posesivos, señores. Continuamos con los adjetivos posesivos más a fondo. Como les había comentado, estos tienen cierta similaridad. ¿Por qué? Porque ambos son posesivos. Es para expresar que algo, un objeto, una cosa, ¿verdad? Es tuyo. Como también puede significar alguien en estado civil. Por ejemplo, my husband, ¿ok? Mi esposa. Eso puede variar. Your girlfriend, tu novia. Your boyfriend, tu novio. Entonces, ahora, lo que nos interesa es que además de expresar que posesión de algo, vamos a diferenciarlo de que el anterior, los pronombres posesivos se utilizan después que se nombra el sustantivo y generalmente casi siempre van después del verbo to be. ¿Ok? Puede ser en presente, puede ser en pasado, puede ser eh, precedente del plural, precedente del singular. ¿Ok? Pero van después del verbo to be. Y una vez nombrado el sustantivo, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, my. En el ejemplo que tenemos acá, this is my house. This is my house. Eso significa esta es mi casa. Coloco primero, expreso primero, ¿verdad? El adjetivo posesivo y luego nombro el sustantivo, lo que poseo, ¿ok? O lo que voy a decir que me pertenece, ¿ok? Entonces, precede al sustantivo poseído en los adjetivos posesivos. Acá tenemos el your, que significa tú, no tú de persona, sino tú posesivo. This is your book. Este es tu libro o este es su libro. Repito, para expresar cuando estamos hablando frente a una persona que tratamos de usted. Luego tenemos el his, que se refiere o significa su, pero se refiere al su de él. Persona masculina. This is his bicycle. This is his bicycle. Este es su bicicleta. Luego tenemos el her. Her es el su de ella. ¿Okay? Recuerden que en el inglés hay la diferencia entre ellos dos. Si es género masculino, es his. Si es género femenino, es her. This is her dress. Este es su vestido. Luego tenemos el ex. El ex es el su, pero de animal o cosa. Recuerden, singular. This is its home. This is its home, sorry. This is its home. Esta es su casa. ¿La casa de quién? Del gato. Luego tenemos our, nuestro o simplemente de nosotros, ¿ok? El ejemplo que tenemos acá con el our es these are suitcases. This is our suitcase. ¿Qué significa eso? Estas son nuestras maletas. Luego tenemos el your, ¿verdad? El segundo your, que se refiere, recuerden, al vuestro, de ustedes, el su, pero de ustedes. These are your seats. Estos son tus asientos, ¿ok? Estos son tus asientos. Estamos hablando de un grupo de personas de manera formal. Luego, por último, tenemos el their. El their significa el su de ellos. These are their books. These are their books. Estos son sus libros. ¿De quiénes? De ellos. ¿Ok? Esos son los adjetivos posesivos, ¿verdad? Conjunto con sus ejemplos. Por acá tenemos los pronombres reflexivos. Como les dije, todos los pronombres vienen a sustituir nombres. En este caso, reflexivos, ¿por qué? Porque se refleja la acción del verbo en ellos. Por eso se llaman reflexivos.
se reflejan a sí mismos. Por ejemplo, tenemos el myself. Myself significa yo mismo, a mí. Fijémonos en el ejemplo. I saw it myself. Yo lo vi yo mismo o yo mismo lo vi. Es cuando queremos dar un énfasis en la acción, ¿ok? Pero que nosotros mismos la hemos realizado o que alguien más la ha realizado, ¿ok? Recuerden que el asunto aquí, la semántica acá es dar esa énfasis en la acción que la realizó la misma persona. En sí, no es el énfasis no es en la acción, sino en reflejar que esa misma persona la realizó, bien sea ustedes mismos o nosotros mismos o él, ella misma, él mismo, ellos mismos, ¿ok? Luego tenemos el yourself. Yourself significa tú mismo, a ti, usted mismo, a usted. Por ejemplo, don't burn yourself. No te quemes tú mismo. No se queme, ¿ok? Cuando decimos don't burn yourself, es por ejemplo que tú estás jugando con fuego. Te decimos, ¿quién está realizando la acción? Tú mismo. ¿A quién le decimos que no te quemes? A ti mismo. Tú mismo no te quemes por accidente, incluso, pero te puedes quemar. ¿Okay? Luego tenemos acá el himself. Himself significa él mismo o a sí mismo. He hurt himself. He hurt himself. Se hizo daño él mismo. ¿Ok? ¿Quién se hizo daño? Él mismo. Se golpeó, se hirió él mismo. Para eso viene el pronombre reflexivo actuar acá. Como ustedes pueden ver, en todos los ejemplos, en todas las oraciones, se usa en qué parte de la oración. ¿Cuál es la ubicación de los pronombres reflexivos? Al final, una vez usado el sujeto, el verbo, ¿ok? E incluso un pronombre objetivo, un objeto directo. Luego, por último, utilizamos o viene a usarse el pronombre reflexivo. Seguimos con herself. Herself significa ella misma o a sí misma. She did it herself es el ejemplo. Ella lo hizo ella misma. ¿Ok? O lo hizo ella misma. Luego tenemos por acá el itself. El mismo o a sí mismo. Recuerden que este viene a sustituir, no es igual al himself, sino que este viene a sustituir a un animal o a una cosa. Tenemos acá, the cat scratched itself. El gato se rascó, ¿ok? A sí mismo, o el mismo. O el mismo gato se rascó. Tenemos o seguimos con ourselves, nosotros mismos. Significa, we made it ourselves. Nosotros lo hicimos nosotros mismos. O, como está acá, lo hemos hecho nosotros mismos. El énfasis, fíjense que es para decir que nosotros hicimos esa acción por nuestra cuenta. Seguimos con yourselves. Yourselves, vosotros mismos, ustedes mismos. Did you paint the house yourselves? Ustedes mismos pintaron la casa. ¿O pintaron ustedes la casa? El énfasis, pintaron la casa ustedes mismos, es que si ustedes mismos hicieron dicha acción. Themselves, por último. Themselves significa ellos mismos. They were speaking to themselves. Ellos hablaban consigo mismos. Hablaban entre sí. Y ese es el énfasis. Themselves. Se dan cuenta, todos los que son en singular, su finalización, ¿verdad? El sufijo que tenemos acá es self. Singulares. Y los plurales terminan en selves, ¿verdad? Hay allí una diferencia entre dichos pronombres. Por último, tenemos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos es importante comenzar señalando que los pronombres pueden estar tanto en singular
o plural y que pueden hacer referencia a la distancia. Tenemos el this, este, esto, esta, significa el this. Luego tenemos, ese es el singular, el que acabo de nombrar, el primero. El plural es these, que significa estos, estas. Viene a ser el plural de this. Luego tenemos el that, que significa ese, esa, eso, que es el singular. Luego el plural de ese that es those, que significa esos, esas. Los pronombres demostrativos pueden ir acompañados de un sustantivo, como vemos en los ejemplos siguientes. Singular. I like this car. Me gusta este carro. I like that car. Me gusta ese carro. Plural. I like these cars. Me gustan estos carros. Se dan cuenta que aquí se utilizó el singular. This, porque estamos hablando de un sustantivo en singular, uno solo. Mientras que acá utilizamos el demostrativo these, el que expresa pluralidad. ¿Por qué? Porque los sustantivos están en plural, cars. Por último tenemos el ejemplo de I like those cars. Me gustan esos carros o aquellos carros. Bueno, amigos, esos son todos los pronombres que quería enseñarles, que quería mostrarles, darle mi explicación al respecto. Cualquier duda pueden comentar debajo de este video, ¿verdad? Comentario al respecto, alguna duda, alguna pregunta que quieran realizarme, se las contestaré con mucho gusto. ¿Okay? Suscríbete, no olvides suscribirte a mi canal para que te sigas beneficiando de estas clases de inglés. ¿Okay? Y recuerda, aprender con ganas, con actitud. Eso es lo que hará la diferencia en tu progreso del aprendizaje del inglés. Thanks for your attention. Have a good day, have a good night, or have a good morning. Thank you so much. Que tengan un excelente día. Goodbye.